Bueno, bienvenidos entonces a nuestra tercera sesión de este seminario de actualización de la práctica profesional de la licenciatura en la administración y organizaciones socialmente orientadas. Eh, Estuvimos compartiendo en estas tres sesiones, en esta tercera sesión vamos a cerrar un poco los temas. Vimos un poco las distintas orientaciones de las empresas que siguen. También entonces vimos los fundamentos del comportamiento de la empresa y en la empresa y compartimos la sesión anterior la experiencia de Agustín Cabeza con su emprendimiento Desenvueltos. Y hoy, en este último encuentro de este seminario de actualización, vamos a compartir lo que es la gestión de empresa y las condiciones de comunión y los instrumentos para la orientación social de la empresa. Un poco recordando y retomando lo que vimos en las sesiones anteriores, eh, ¿qué es esto de las organizaciones socialmente orientadas? ¿No? Y esta orientación social de la empresa está centrada en la persona y en la calidad de las relaciones que se van activando dentro de la organización y en las relaciones que va entablando la organización con su entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que define Argiola, que es el autor que estamos siguiendo en este seminario principalmente, sobre la definición de lo que es una organización socialmente orientada. El centro está está en la persona y, y también las relaciones que se van generando tanto de las personas dentro del entramado social de la empresa como un sistema social y también el entramado de relaciones que va generando la empresa con el entorno, con el contexto. Un poco esa es un poco el lineamiento de lo que nosotros entendemos como empresas orientadas socialmente, ¿no? En el centro la persona y también este valor de las relaciones, ¿no? Que también en lo que nos compartía Patricio, podríamos decir, es el capital relacional. Entonces, hablamos de que este capital intelectual estaba formado por el capital humano, por el capital estructural o también capital organizacional y el capital relacional. Entonces, vamos a comenzar un poco presentando algunos conceptos de lo que es la gestión de empresa y las condiciones de comunión. En este caso, Porter y Kramer, ellos afirman, ¿no?, que por un lado está la responsabilidad social, digamos, que tiene la empresa, y también hay una relación con la perspectiva estratégica de la empresa. Entonces, ellos dicen que esta responsabilidad social de la empresa, más que un costo, más que un vínculo y más que un acto caritativo, es una fuente de oportunidad, de innovación y de ventaja competitiva, ¿no? Esto lo afirman Porter y Kramer en el 2006. Entonces, esto es interesante porque no es solamente la responsabilidad social como eh, un acto altruista, porque en realidad eso no le corresponde a la empresa, digamos, le corresponde a los actores de la sociedad civil, pero sí la empresa socialmente comprometida con su entorno, con los grupos de intereses, con el medio ambiente, con la sociedad. Entonces, y lo dice Porter y Kramer, que es una fuente de ventaja competitiva. Entonces, yendo en este sentido, eh, hay un aspecto que Argiola lo trabaja, que es la cultura de la comunión y el estilo de vida de la empresa. Y entonces, él dice, bueno, ¿qué es esto de la comunión? ¿No? Entonces cita a Barnard, que ya en la década del 30, Chester Barnard, habló de la comunión, ¿no? Y la comunión en el sentido de las relaciones que se van dando, de cómo las relaciones sociales permiten sentirse a gusto al individuo y va influyendo en el comportamiento del individuo y al fin y al cabo en el comportamiento organizacional. Y hay un autor que retoma este avance de Barnard, que es Van Barrewijk. Entonces, este autor también habla de la comunión, ¿m? Pero no lo habla tan directamente, sino que en el 2003 Van Marrewick habla de lo que es el principio de la agencia y el principio de comunión. Y habla de que hay una tensión entre estos dos principios, ¿no? El principio de agencia
es un principio de conservación, un principio que tiene que ver con el instinto de supervivencia, de conservación de la empresa, de autodeterminación. Y el principio de comunión tiene que ver con esta tendencia hacia las relaciones. Y entonces dice este autor que estos principios serían como esa tensión entre los derechos y los deberes, entre la prestación y la contraprestación. Y entonces la comunión tiende a ver ese efecto de relaciones, ¿no? De relaciones que existen. Entonces, a esta acción consciente sobre el entorno y sobre los stakeholders, y sobre los grupos de interés. No es muy claro, pero ya lo va como manifestando Van Marrewick. Y Argiolas es el que como da otra mirada de la comunión. Entonces Argiolas habla de qué entiende Argiolas por comunión, ¿no? Entonces, él dice que actuar la comunión, o sea, activar la comunión, lo entiende como hacer el espacio al otro y recibir el espacio en el otro donde se comparten, ¿no? En la comunión dentro de estas relaciones que se van dando dentro de la empresa, se compartan los valores, las motivaciones, las acciones, los talentos, los proyectos, es hasta que se experimenta una libre pertenencia común, ¿no? Entonces él habla de un concepto muy interesante que lo vimos en la sesión anterior, cuando Patricio comentó sobre las inteligencias. Él habló de algo de la inteligencia ontológica, que era esta inteligencia, esta capacidad, esta habilidad para reconocer al otro y reconocer la relación que se va generando con el otro. Por lo tanto, la comunión eh, es un espacio ontológico donde se pone en juego esta inteligencia ontológica que nos comentaba Patricio en la sesión anterior. Y este espacio ontológico tiene que ver con las relaciones y estas relaciones que generan reciprocidad. Y esa reciprocidad tiene que ver con la comunión, ¿no? Y esa comunión, ¿cómo se define? Más allá del cooperativismo o del mutualismo, esa comunión se caracteriza por ser libre, ser plural y ser universal. Entonces, y esas son como las características que presenta Argiola dentro de la empresa. Entonces hay una relación, Argiola dice que entre comunión y la inteligencia ontológica, y entonces él va a definir, Argiola, la empresa como una red de relaciones, ¿no? Pero no cualquier relación, sino como una red de relaciones de comunión, que en el fondo van a estar nutriendo y van a estar generando una cultura de comunión, ¿verdad? Compartida en la empresa. Y esa cultura de comunión va a tener como principales aspectos en el centro de la persona lo que es el don, o sea, todos aquellos aspectos que tienen que ver fuera del contrato, de la relación contractual. El don tiene que ver con la gratuidad. Entonces, esta, esta empresa como, como una red de relaciones, y no de cualquier relación, sino, dice Arjola, de relaciones de comunión, van generando una nueva cultura, donde está en el centro está la persona, y están los conceptos de don y de gratuidad, que ya lo vamos a profundizar. Entonces, Arjola también sostiene que como pilares de la comunión se encuentran el diálogo, se encuentran la confianza y se encuentra la reciprocidad. Entonces, él va a decir, estos son los pilares para generar la comunión dentro de la empresa, que nos va a llevar, así lo define el autor, que la lleva a que sea socialmente orientada. Entonces, esta es como la fuente de esta orientación social según este autor, ¿no? Según Arjola. Entonces él dice, bueno, este pilar, el primer pilar del diálogo este primer pilar de la comunión es el diálogo, y este diálogo tiene que ver con la escucha, con la palabra, con el lenguaje que hablábamos también entonces en la sesión anterior, eh, con esta actitud que tiene que ver del silencio, dice él, ¿no? Silenciar la voz, silenciar la mente y silenciar las raíces culturales. Muy interesante eso, porque muchas veces en las relaciones que se dan en la empresa hay como
muchas veces una expresión que dice, ya sé lo que me vas a responder. Entonces, cuando uno responde, ya sé lo que me vas a responder, es porque no ha hecho silencio de las raíces culturales, sino que ya directamente ya está suponiendo y está un poco impidiendo ese encuentro que genera el diálogo. Eso un poco afirma Arjolas. El otro pilar de la comunión tiene que ver con la confianza. Locker va a decir el vinculum societatis, o sea, esta relación social que se va dando dentro de la empresa, donde algunas investigaciones dicen que a mayor confianza, cuando se genera mayor confianza dentro de las relaciones en la empresa, aumenta la participación en general y también aumentan la cooperación dentro de este entramado de red de relaciones. ¿Mm? A diferencia de la confianza, puede surgir también la desconfianza, y la desconfianza lo que genera son situaciones de oportunismo dentro de la empresa. ¿No? El autor también, Argiola, habla de este efecto de libertad, que también está relacionado con la confianza. Y finalmente el otro pilar del autor, que el autor menciona como pilar de la comunión, es la reciprocidad. La reciprocidad que genera una relación que es recíproca, donde está la cuestión del dar y del donarse. ¿No? Y él va a decir que hay tres tipos de reciprocidad según Luigino Bruni. O sea, Bruni va a hablar que la reciprocidad puede ser condicional, puede ser parcialmente condicional o puede ser incondicional. ¿No? Entonces, esta reciprocidad condicionada es la que normalmente se da en la relación contractual, es decir, en esta situación de deberes, de derechos, de prestaciones, de contraprestación. Cuando se generan las relaciones, bueno, hay un contrato. Entonces el contrato va a ir limitando el comportamiento de las personas. Entonces eso va a generar una reciprocidad condicionada, ¿no? En el sentido de lo que está estipulado en el contrato. Ahora, la reciprocidad parcialmente condicionada es cuando uno comienza a salir de esa relación, digamos, contractual y comienza a aparecer alguna reciprocidad fuera del contrato, ¿no? Pero con la expectativa de una contraprestación. Y finalmente, la reciprocidad incondicional es aquella que sería la máxima expresión de reciprocidad, y es cuando se genera desde un lugar de gratuidad, es decir, cuando uno eh, da y también el otro es contagiado para seguir dando y no necesariamente de quien ha recibido, sino que se va generando como una cadena de actos de este dar, ¿no? Entonces, y eso va generando ese clima de comunión dentro de la empresa. Por eso le dice que la reciprocidad es uno de los pilares de la comunión. Esto es como la cuestión digamos, de los pilares, de los valores de esta cultura de la comunión. Y finalmente el autor, para operativizar estas expresiones, habla de algunos instrumentos concretos para la orientación social, ¿no? Pensando en esta cultura de la comunión. Entonces, estos instrumentos que él habla para la orientación social tienen que ver, en primer lugar, con el pacto sobre la misión de la empresa, ¿no? Estábamos hablando también en estas sesiones sobre un concepto superador de la misión, que es el propósito, ¿no? Bueno, este autor plantea, digamos, no la misión, sino un pacto sobre la misión de la empresa, es decir, que la misión sea compartida, adherida y que guíe de verdad el comportamiento de todos los individuos, ¿sí? Con algunos instrumentos que ya vamos a compartir. También esto de esta actitud del compartirse y compartir los conocimientos y comenzar a generar estas redes fuera del entorno. El compartirse es generar relaciones intra, o sea, eh, dentro de la empresa, y el compartir es generar relaciones fuera de la empresa. El coloquio tiene que ver con el acompañamiento que se va dando, fruto del diálogo, y también hay un quinto instrumento que el autor lo propone que es la verificación, o sea, la verificación económica, la verificación organizacional y la verificación de los valores dentro de la empresa. Bueno, con respecto al pacto, o sea, que dice el autor, ¿no? Entonces él dice, bueno, uno de los instrumentos para generar la comunión dentro de la empresa va a ser el pacto sobre la misión de la empresa, ¿no?
él habla de que hay empresas que están impulsadas por la misión, también se les llama empresas basadas en valores sociales o impulsadas por valores sociales, donde estas empresas le dan un amplio significado y peso a las relaciones, ¿m? A las relaciones. Entonces la misión ahí cumple una naturaleza comunicativa, es decir, comunicar la razón de ser de la empresa, cumple una naturaleza direccional porque va dirigiendo los comportamientos y también va cumpliendo una naturaleza gerencial porque va orientando la toma de decisiones. Ahora, el pacto sobre la misión, es decir, renovar esa razón de ser constantemente de la empresa a través de gestos concretos, le va dando una naturaleza de disposición, de una naturaleza fáctica y una naturaleza experimental, dice el autor, ¿no? Es decir, el pacto sobre la misión, es decir, renovar constantemente esta misión de la empresa sobre los valores sociales y sobre las relaciones, tiene una naturaleza de disposición porque va, eh, va a ir disponiendo ciertas conductas dentro de los individuos para que se traduzcan en gestos concretos. Por eso dice que también es una naturaleza fáctica, porque se tiene que traducir en acciones, en comportamientos, de tal manera que se pueda experimentar, ¿verdad?, esos valores que declaman la misión. ¿Mm? Bueno, el autor también habla de que están las 4 W para la formulación de la misión, ¿no? Algo que también nosotros lo vemos en la administración. El who, el what, el ways y why, o sea, quiénes somos, que es la identidad, o sea, quién, ¿verdad? El qué, o sea, qué hacemos, que sería como la naturaleza de la finalidad de la misión, el ways, o sea, las maneras, o sea, cómo vamos a ir logrando, ¿verdad? Ese qué y ese para quién, ¿verdad? Y finalmente el why, o sea, los valores, o sea, por qué actuamos de la forma que actuamos, ¿m? Que tiene que ver con los valores que guían a la empresa. Bueno, este pacto también sobre la misión va a generar algo que también es importante dentro de esta administración de las empresas socialmente orientadas, que es el capital social. O sea, este entramado de relaciones sociales va a generar un capital relacional que también el autor le dice es un capital social que tiene la empresa, además del capital financiero, del capital económico, del capital humano. Hay un capital social que este pacto sobre la misión tiene que custodiar y también tiene que ir generando dentro de la empresa. Y donde estas relaciones que se van generando en este capital social son de tipo interpersonal, interorganizativa, o sea, entre la organización y otras organizaciones, entre la empresa y los competidores, entre la empresa y los proveedores, los clientes. Y también dice un capital relacional basado en las relaciones interinstitucionales, o sea, entre la empresa y la sociedad civil, entre la empresa y el Estado. Entonces, eso es un poco lo que plantea el autor en este pacto sobre la misión de la empresa. Otro instrumento que presenta el autor es el compartirse, ¿no? El compartirse, donde acá va a citar a Akerlof. O sea, Akerlof en 1982 introduce, que es un economista, Akerlof introduce esta explicación de que las relaciones entre los trabajadores y las relaciones entre el trabajador y la empresa, ¿verdad?, está explicado por un concepto, una categoría que es el don. O sea, el don, es decir, ir más allá del contrato, va a decir Akerlof, ¿no? Es aquello que uno realiza más allá de lo que está pactado o que está estipulado en el contrato. Entonces, este compartirse también en algunas empresas que tienen estas orientaciones se da muchas veces en los incentivos grupales. Entonces, muchas veces, como práctica común de este lineamiento, de este instrumento, se presentan ejemplos donde grupalmente se dan premios, se dan reconocimientos monetarios
y el grupo es el que decide cómo distribuirlo, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, hay una empresa de Córdoba que contaba que tenía como práctica esto, ¿no? Entonces un poco fomentaba la cooperación y la comunión entre los grupos. También otro instrumento que se presenta es el compartir. El compartir, es decir, además de compartirse, o sea, cada individuo dentro de las relaciones, hay un compartir entre la empresa y los clientes, los proveedores, generar eso. Decíamos que uno de los pilares era el diálogo, entonces este compartir tiene que ver con generar espacios de encuentro, de reuniones, generar eventos donde se pueda ir alimentando esta comunión que va generada en las relaciones. Otro instrumento que presenta el autor es el coloquio, que tiene que ver con estas acciones de acompañamiento, porque en la base de la comunión están las relaciones, están las personas. Entonces, este será como el rol del gerente, del manager, que tiene que ver con este acompañar y generar ese espacio de apertura con los colaboradores, con las personas que forman parte de la empresa, del equipo. Entonces él habla de un instrumento que es el coloquio y que tiene que ver con ese intercambio, digamos, fundado en el diálogo, sincero y basado en los valores que se comparten y en todo ese clima que se va generando con estos instrumentos. Y otra herramienta que presenta el autor es una matriz de verificación con algunas dimensiones que son propias de las empresas orientadas socialmente. Bueno, poco esto es como el marco conceptual para que luego de la exposición del profesor Pero, que va a complementar también con otra misión, con otra mirada. Nosotros hemos seguido con Patricio, principalmente a Argiola, que tiene un libro que se llama El valor de los valores, y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 trata estos temas en profundidad, a aquellos que les interese un poco complementar. Simplemente hemos presentado algunos conceptos. También Brown y también Bruni con Greban. Así que bueno, un poco esta es como el repaso teórico de los conceptos. Ahora el profesor Pedro nos puede compartir un poco lo que ha preparado y después de esto vamos a abrir el espacio para que Jorge, que es el empresario, pueda compartir y luego un espacio de intercambio, de ideas, de debate. Ahí, profesor, ahí lo habilito para que pueda compartir las diapositivas. Ahí está, muy bien. Perfecto. Bueno, no veo cómo... Ah, está. Bueno, lo que yo pensaba no era una exposición, digamos, muy amplia. Simplemente tratar de traducir muchos de los conceptos que se han vertido en estas reuniones con los profesores Patricio, con el profesor Marcelo, a términos y un lenguaje mucho más, digamos, familiar con lo que estamos en la disciplina de administración de empresas. Yo no digo que este concepto de economía de comunión no pertenezca a la disciplina de economía, pero bueno, tengo algunas dudas, pero eso sí lo podemos discutir un poco más adelante. Un buen punto de partida, no sé si distinguen bien la diapositiva o necesita que amplíe un poco. Un buen punto de partida es, digamos, la idea que planteó el profesor Medina respecto a ese artículo o a ese concepto originado por Porter y Kramer, que se conoce como creación de un valor compartido. O sea, el hecho de que la empresa a través de su propio negocio, y ustedes tuvieron una ilustración muy práctica con la exposición del emprendedor que tuvieron en la reunión pasada,
cómo a través de su propio negocio, digamos, la empresa puede generar un impacto social positivo. Pero acá la idea es de que debe haber una suerte de equilibrio entre lo que es el impacto social en términos ambientales, en términos sociales, en términos de gobernanza o prácticas de gobernanza, y el retorno de la empresa. O sea, cualquier actividad que realice la empresa tiene un impacto en la sociedad porque la empresa obviamente opera dentro de un contexto, y ese contexto es la comunidad inmediata y luego una comunidad más amplia, un contexto más amplio. Y también la empresa tiene una obligación de generar una suerte de, no una suerte, sino generar un retorno. Entonces, si ustedes tienen ahí una matriz, ¿cómo se podrían identificar aquellas actividades de la empresa y cómo impactan de una manera combinada en lo que sería el retorno social de la empresa, o el impacto social total de la empresa, lo que se mide, digamos, hacia la izquierda, y el retorno total para los accionistas? La medida del retorno total para los accionistas se calcula tomando los dividendos cobrados en el periodo más el incremento en el valor de las acciones sobre el precio de la acción al comienzo del periodo. Esta es una medida bastante agregada, bastante inclusiva, y que por un lado, digamos, concilia el desempeño pasado de la empresa, que podría de alguna manera resumirse en la cifra de los dividendos, y por el otro lado, sin duda, concilia o resume las expectativas a futuro de la empresa que pueden, digamos, conciliarse con el incremento en el valor de la acción. Y la otra medida que está a la izquierda, o sea, el impacto societal total, digamos de que, al menos en la literatura que yo conozco, no hay todavía una medida agregada, una medida resumen, completa y total. El impacto social, sin duda, es muy específico y particular del tipo de empresa. El supermercado tendrá un impacto social muy diferente al de una compañía, digamos, o sea, su impacto sobre la comunidad puede ser muy diferente que el que tiene una compañía generadora de energía, por ejemplo, o de una compañía que trae petróleo. Y obviamente también aprovecho para ir despertando la inquietud, una empresa constructora, ¿no? Entonces, no es lo mismo una empresa constructora, digamos, con sus prácticas administrativas y de negocio, que un supermercado o una generadora de energía. Entonces, ustedes tienen en el cuadrante inferior izquierdo prácticas de la empresa que se vuelven en contra, o sea, que implican una suerte de una disminución en el retorno. Ustedes ven que la medida de retorno total para el accionista va de izquierda a derecha en una suerte de movimiento creciente, o sea, de menos a más, y lo mismo el impacto societal total de abajo va de menos a más. Entonces, yo puedo hacer en el cuadrante inferior izquierdo una empresa que no cumple con las leyes laborales, ¿no? Una empresa que no cumple con las leyes laborales, uno podría decir de que, bueno, tiene menos costos y por ende tiene mayor rentabilidad, pero ¿qué pasa si viene una multa? ¿Qué pasa si viene una suerte de castigo a través de esa penalidad en la reputación de la empresa? Entonces, ese tipo de práctica no le conviene ni a la comunidad ni a la empresa misma. Hacia la derecha, en el cuadrante inferior derecho, ustedes tienen prácticas que aumentan el retorno de la empresa, pero que tienen un impacto negativo o bajo, digamos, sobre la sociedad y la comunidad. Cuando la empresa contamina, ¿no? Piensen en un quema azucarero, ¿no? Así que lanza la vinaza al campo, contamina. Obviamente que eso disminuye sus costos y aumenta la rentabilidad, pero tiene una externalidad negativa. De la misma manera, cuando una empresa, por ejemplo, contrata empleados en negro, para así decirlo, bueno, contrata empleados en negro, ese sin duda tiene un menor costo desde el punto de vista de lo que es el costo del empleado a través de las aportaciones
a través del salario propiamente dicho, pero, digamos, esto le conviene a la empresa, pero no le conviene a la sociedad. O lo mismo lo que se criticaba tanto cuando una empresa de confección, piensen en las grandes empresas de confección, digamos, de artículos deportivos, Nike y otras, cuando contratan trabajo infantil. Obviamente el contrato de trabajo infantil es un contrato que se paga muy poco, digamos, es un trabajo que se paga muy poco, beneficia el retorno de la empresa, pero sin duda impacta negativamente a la sociedad. Usted tiene ahí lo que vendría a ser el concepto original de la responsabilidad social de la empresa, que estaba muy ligado a la filantropía, ¿no? O sea, a la actividad de donación, a la actividad de compartir, como decía el profesor Medina, digamos, compartir en forma gratuita. Bueno, esa filantropía corporativa puede tener un impacto a favor de los beneficios de la empresa, como ustedes ven, es un cuadrante que está en el medio, digamos, y tiene sin duda un impacto social muy amplio. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? Bueno, una empresa que sin duda dona tanto que afecta su rentabilidad. Puede ser que se dé el caso de un dueño de una empresa que tenga la filantropía como obsesión y que done de una manera que no sea sostenible la empresa. Entonces, lo que se sugiere es que las actividades de la empresa, o sea, todo lo que se concibe como actividad de la empresa, desde el producto, el servicio, los procesos que se desarrollan a través de la cadena de valor, la capacitación, todo eso tenga un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y en la empresa. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es crear un producto o un servicio que tiene un valor social intrínseco. O sea, cuando uno decididamente dice, bueno, a propósito de lo que se está hoy tratando en los diarios, en fin, un producto con mucho contenido en azúcar o en grasa. ¿No? Sin duda, digamos, la empresa decide de un modo bastante drástico, digamos, pero esas son las decisiones que valen, suprimir ese producto de su línea de producto. ¿No? Eso sin duda, ustedes dirán, pero esto le afecta los ingresos, afecta el beneficio. Deberíamos ponerlo, digamos, en el cuadrante superior izquierdo, aquí, porque hay un buen beneficio a la comunidad. No, porque hay que pensar de que ese tiene un impacto positivo en la reputación, como vamos a ver enseguida. Ese impacto positivo en la reputación hace de que pueda, de alguna manera, convocar a mayores clientes o consumidores que están preocupados, digamos, por su salud, o consumidores que de alguna forma tienen otra preocupación que no es simplemente el gozo de comer un producto con mucho azúcar o mucha grasa. Y lo que está en el extremo superior derecho, ¿no? Usar el core business, o sea, para hacer una contribución positiva a la sociedad. El core business, eso es lo que se tiene que entender. El core business es el propio negocio de la empresa. No tratar de hacer un impacto positivo en la sociedad a través de acciones que son de carácter marginal, acciones que son de carácter ad hoc, ¿no? Sino acciones que son el propio negocio de la empresa. Y vuelvo a la ilustración del emprendedor Agustín en la reunión anterior. Su negocio era vender productos de consumo a granel. Obviamente él tendría su modelo de negocio, habrá hecho su análisis de costos-beneficios, y según lo que yo le pregunté, digamos, bastante directo, si eso daba beneficio, bueno, me dijo sí, obviamente, digamos, por un lado, vender a granel tiene menores costos, porque uno compra en volúmenes, porque uno de alguna manera te evita el packaging, así, uno. Y de esa forma también evitamos el desperdicio y podemos, digamos, entregar un mejor precio y un producto accesible a gente que no tiene la posibilidad de comprar un envase, ¿no? Muchas de las que se llaman, digamos, actividades de negocio en la base de la pirámide
tienen un poco esa idea, o sea, ofrecer un producto en una cantidad que satisfaga una necesidad de consumo casi inmediata y en menor cantidad. O sea, un pobre, digamos, no muy difícilmente pueda comprar un envase lleno de champú. Entonces, por ahí, digamos, se le da una medida, digamos, en forma más pequeña y a un precio también. Miguel, ahí hay un Sí. alumno que quiere hacer una consulta. ¿Preferís ahora o Bueno, después? bueno, ya sabemos que usted se extiende la reunión como quiera. No sé lo que a Bueno, vos te parezca. a Vos ver, sos el piloto. Vos sos Gonzalo, el piloto. a ver cuál es tu consulta, Gonzalo. ¿Cómo no? Hola, hola, profe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una consulta y, bueno, acompañarle un poco de una reflexión, ¿no? Sobre esto. En primer lugar, en la consulta está como en el medio esto de la filantropía corporativa, de quizás de no generar o generar beneficios monetarios para la empresa. Sin embargo, yo creo que tiene que haber alguna práctica que, por más beneficiosa que sea para la sociedad y para el ambiente, sí genera una pérdida importante quizá de rentabilidad de la empresa, y lo que también genera, desgraciadamente, al generar esa pérdida de beneficios, de utilidades para la empresa, genera una pérdida también de esta capacidad de la empresa de hacer más, de aplicar más la responsabilidad social, porque si la empresa deja de ser rentable y, por ejemplo, se funde, también deja de dar trabajo a las familias que da trabajo y deja de colaborar en la economía como colabora. Yo creo que personalmente creo que uno de los motivos que impulsa la responsabilidad, a la responsabilidad social empresarial es porque el mundo en sí sigue una evolución y un desarrollo, y las empresas lo que hacen es acompañar eso. En el momento en el que los consumidores están dispuestos a pagar más quizá por un producto que genera un mejor impacto en el ambiente, en el momento en el que las empresas también empiezan a responder a esa demanda y a ser más socialmente responsables y a generar ese tipo de productos. Quizás yo creo que cuando falla esto es cuando la empresa de cierta manera se adelanta o avanza sobre el desarrollo o sobre los tiempos que lleva el mundo, y quiere diseñar algo que, si bien su impacto en el medio ambiente puede ser muy bueno, pero todavía la gente no está dispuesta o no está preparada para afrontar quizá ese costo. No sé, por ejemplo, aviones completamente sustentables, aviones eléctricos como autos eléctricos, no sé, por dar ejemplos eh, lejanos, pero quizá una aerolínea no está dispuesta a afrontar un costo tan grande para tener un mejor impacto, y quizás no le es rentable en marketing o en lo que sea para los consumidores de decir, bueno, contraten, por ejemplo, no sé, Aerolínea Argentina porque tenemos aviones que son eco-friendly, por así decirlo. Esa era más que nada la pregunta. ¿Puede ser correcto eso? Que una de las razones por la pérdida de rentabilidad puede ser eso, que se adelantan demasiado. Bueno, te adivino el pensamiento. Si vos tenés una empresa y el gobierno te exige que mantenga la planta de personal cuando no puedes pagarle, digamos, lo que demanda el convenio, por el escalafón o lo que pide el sindicato, a pesar de que la empresa no rinde, bueno, ahí obviamente tenemos una acción que beneficia a la sociedad, que perjudica notablemente la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa. Esas son situaciones que se dan, que es necesario tener en claro. Digamos. Una empresa sin rentabilidad no se sostiene. Eso es algo que ustedes deberían aprender desde el primer día que ponen el pie en la Facultad de Ciencias Económicas. El crecimiento de las empresas se da sobre la base de la reinversión de utilidades. O sea, uno siempre piensa en el crecimiento a largo plazo. Si ustedes piensan en que van a crecer en forma sostenida y a largo plazo sobre la base del endeudamiento y sobre la base de esas externalidades negativas, entonces se están engañando. Bueno, puede ser que la sociedad esté totalmente engañada, pero esa es la situación.
En cuanto a la segunda parte de tu reflexión, y yo diría de que hoy no se trata solamente de que las empresas acompañen la evolución del mundo, sino de que se le está exigiendo a las empresas un mayor compromiso con la sociedad. Como ya hemos mencionado quizá en la primera reunión, muchos inversores, o sea, muchos inversores institucionales, o algunos fondos de pensión, por supuesto, ya están orientando las inversiones, digamos, con un sentido, o sea, hacia aquellas empresas que en sus planes de negocio que piden algún proyecto, digamos, con un impacto social positivo. O sea, que no es una mera reacción. Eso posiblemente haya sido hasta hace un tiempo que las empresas reaccionaban, que las empresas encontraban una oportunidad de negocio en este reclamo de sostenibilidad. No, además de esto, que sin duda existe, y naturalmente no se consigue una empresa que no ofrezca un producto que satisfaga alguna necesidad. Eso es algo ilógico, algo absurdo. Cuando ustedes se piensan, yo quiero poner un negocio, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que pensar es qué necesidad voy a satisfacer, ¿no? ¿Qué producto o servicio voy a crear para satisfacer alguna necesidad en el mercado? Y no se hacen ese planteo y no encuentran una respuesta que luego satisfaga la ecuación de costo-beneficio, bueno, su planteo es absurdo, es ilógico. Bueno, volviendo al tema, digamos, hoy las empresas se ven, no diría casi obligadas, pero que hay un fuerte reclamo de la sociedad, digamos, para tener una actitud más comprometida con los problemas sociales. Los problemas sociales, y que son globales, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El problema de las inmigraciones en Europa, pero son problemas que los estados por sí solos, los gobiernos por sí solos, no pueden hacer frente. Hoy nos encontramos con la situación de esta pandemia, digamos, del COVID-19, en donde se ha observado una gran falta de coordinación entre los gobiernos para hacer frente a este desafío que es la pandemia. Es decir, los gobiernos, movidos quizás por preocupaciones de carácter de corto plazo o por algunas ideas de tipo nacionalista, ¿no? Han dudado y han vacilado, y ustedes han visto que los esfuerzos de control de luchar contra la pandemia han sido muy distintos. Gobiernos que han tenido mucho éxito, gobiernos que han seguido recetas contrarias, y la pandemia es un problema global, lo mismo que el cambio climático, requiere de la coordinación, de la colaboración, de una acción conjunta de los distintos gobiernos. Entonces, por eso no hay que confiar mucho en la capacidad de realización de los estados o de los gobiernos desde el punto de vista de hacer frente a los problemas que son muy globales, el cambio climático en particular. De ahí que las empresas tienen esa oportunidad de responder, por un lado, a los reclamos de la sociedad y por el otro lado, generar, digamos, un impacto social positivo. Y con respecto al ejemplo que vos diste, digamos, automóviles eléctricos, bueno, olvídense del motor de combustión interna. Si el automóvil eléctrico ya es una realidad, lo único que está faltando, por supuesto, es una cuestión de escala, y está faltando sin duda poder superar los intereses del lobby de aquellos que venden el petróleo, que venden los combustibles fósiles. ¿Por qué no prosperar Arconasta en nuestra región? Y bueno, pregúntele en el PEP, pregúntele en algún otro que venda petróleo. Pero el automóvil eléctrico ya es una realidad, y como les digo, no solo el automóvil eléctrico, sino el automóvil eléctrico autónomo. Entonces piensen en cuál va a ser el impacto. Bueno, pero eso es otro tema, digamos. O sea que, en cuanto sin duda hasta ahora, a pesar de que hay alguna suerte de experimentaciones, digamos, el avión eléctrico, bueno, hay algunos experimentos, pero eso sí, falta mucho. Entonces, si en esto puedo responder tu pregunta, obviamente ninguna empresa va a aceptar un negocio en el que pierda plata. De ninguna manera. Eso es ilógico.
digamos, eso es absurdo. No sé a quién se le podría ocurrir que una empresa pueda ofrecer un producto o servicio con el que pierda plata. No digo que gane poco, porque algunos podrían, digamos, soportar eso, pero que pierda plata, eso de que el ingreso sea menor que el costo, eso no existe. No existe. Bueno, no sé si con eso de alguna manera queda clara digamos, tu pregunta o tu duda. Entonces estamos en esto, ¿no? Estamos en esto de que a lo que se debe aportar es hacer un impacto, una contribución social con el core business. Ese es, de alguna manera, el resumen de toda esa matriz que ustedes observan ahí. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, digamos, de esa orientación social, digamos, que mencionaban los profesores Medina, Costo, o de ese impacto social positivo? En forma concreta, uno puede pensar de que una actuación comprometida con la sociedad de largo plazo y que esté alineada, digamos, con los problemas, digamos, con los desafíos que tiene la sociedad, impacta positivamente en la línea de ingresos, o sea, en las ventas. Y ustedes tienen ahí, digamos, una situación de una fuerte proposición ESG, quiere decir ambiental, social y de gobernanza. En eso se resume el impacto social. El impacto social se resume en esos tres campos de disciplina, ambiental, social y gobernanza, frente, digamos, al impacto económico en el retorno total. Entonces, una proposición fuerte, un pacto fuerte, como diría el profesor Medina, ¿no? Atrae a los clientes empresa a empresa, o sea, B2B, B2C, con productos más sostenibles. O sea, digamos, hay una suerte de digamos, aumento en la demanda, por eso. Y vuelvo, digamos, a la reflexión de González Montón de que no necesariamente las empresas tienen que reaccionar, las empresas también pueden ir adelante, previendo o anticipándose a las necesidades de los clientes, sin duda, oteando cuáles son las tendencias que hay en el mundo y hacia dónde va el mundo. Un ejemplo de literatura era, bueno, no es de literatura, pero el ejemplo de Agustín de la reunión anterior, y otro también que ustedes conocen, digamos, la cadena de supermercados Whole Foods, ¿no? Una cadena de supermercados de productos exclusivamente orgánicos. Y luego fue comprada por Amazon. Pero exclusivamente de productos orgánicos. Entonces uno podría decir, pero con un supermercado con productos exclusivamente decidieron poner este negocio. Y bueno, ellos se anticiparon, vieron que la tendencia en el mundo va por consumir productos más sanos, digamos, consumir productos con una trazabilidad muy clara y transparente. Entonces, otro beneficio, digamos, alcanzar un mejor acceso a los recursos a través de una fuerte comunidad o relaciones con el gobierno. En cambio, si ustedes tienen un compromiso débil y consideran simplemente que ese compromiso con la sociedad es una cosa marginal, bueno, van a perder clientes a través de prácticas que son pobremente sostenibles, ya sea por derechos humanos, la cadena de beneficio, o una percepción de productos inseguros o insostenibles. Y bajo acceso al recurso, incluso puede haber un cierre del local como resultado de la pobre, digamos, relación con la comunidad y el trabajo. Entonces, Miguel, de vuelta, sí. ya estamos con un poco en horario porque nos está esperando Jorge, así que... Bueno. Bueno, discúlpeme, entonces les voy a mostrar la diapositiva. Bueno, entonces, debería haberle hecho esa aclaración también a los participantes, ¿no? Y si la ley pareja no es rigurosa. Bueno, de todas maneras, digamos, ustedes tienen ahí, discúlpenme el próximo orador, entonces el impacto social positivo impacta positivamente en los negocios, permite una reducción de costos, satisface, digamos, las intervenciones regulatorias y legales, ¿no? Aumenta la productividad de la empresa y aumenta, digamos, mejora la optimización de los activos y de la inversión.
Entonces el camino que tienen que seguir las empresas, ¿no? Es un camino que originalmente considera no hay que contaminar, no hay que tener que echar mucha ceniza, en fin, a reaccionar lo que mencionaba Gonzalo recién y a hacer lo que se denomina una innovación sostenible del modelo de negocio, considerando el core business, o sea, las prácticas totales de la empresa. Bueno, y acá yo les voy a dejar este archivo, ¿no? Lo que aquí hay, ¿no? Son ejemplos de dos tipos de negocios. Uno es un negocio de productos de consumo. Piensen en Procter & Gamble, piensen en Danone, piensen, digamos, en algún fabricante de productos de consumo masivo. Entonces, ustedes pueden ver el impacto social, acciones de impacto social positivo en el campo del ambiente, que es la primera columna de la izquierda, en el campo social, ¿no? Y en el campo, digamos, de la gobernanza. Fíjese en el ejemplito que está ahí, ¿no? En fábricas, digamos, en el aspecto de la cadena de valor que tiene que ver con la fabricación, las prácticas de negocio. Dice, lobbying para, digamos, estándares y normas que alcancen a toda la industria. Creación de los estándares, ¿no? Voy a hacer el lobbying por ese estándar. ¿Cuál es el tema hoy en el diario? La ley de etiquetado. Entonces, ustedes piensen, los pros y los contras. Uno podría decir de que el consumo excesivo de azúcar engorda, obviamente, y que la obesidad es otra pandemia. Eso es algo real, algo real. Entonces, poner en la etiqueta de que el azúcar engorda, ¿no? Debería ser una suerte de práctica, digamos, que contribuye en beneficio de la comunidad. O sea que acá la discusión, si ustedes han leído algo, no es tanto sobre el mensaje, si el azúcar engorda o no, sino si engorda mucho, engorda poco. Entonces ese es el tema. Bueno, lo deciden ustedes. Entonces ustedes tienen la forma de acciones para impactar socialmente en la comunidad desde el punto de vista de la cadena de valor, o sea, en las actividades de abastecimiento de compra, en las actividades de educación y en los productos y servicios en la distribución. Entonces ahí ustedes tienen ejemplos concretos de acciones para las empresas para contribuir positivamente. Ese es un negocio, o sea, un caso de empresa de productos de consumo masivo. Y acá, en la otra diapositiva, ¿no? Tienen un banco. Entonces ustedes van a ver ahí, ¿no? También en la cadena de valor del banco, lo que se quita, digamos, a lo que podría hacer la actividad de compra y abastecimiento, a lo que podría hacer la actividad de fabricación y a lo que podría hacer la actividad de distribución en el banco, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tienen una contribución positiva? Para cerrar un poco, para cerrar, ¿no? ¿Qué significa esto de impacto social total de la empresa? ¿Y cuáles son los instrumentos, o sea, los instrumentos o acciones de gestión, ¿no? Que están orientados a ese impacto social positivo? En primer lugar, imaginar la estrategia, o sea, pensar de que uno tiene que contribuir a la sociedad a través del core business y no a través de una actividad marginal ad hoc eventual. En segundo lugar, transformar el modelo de negocio. Si ustedes tienen en mente el canvas del modelo de negocio, o sea, el canvas aquí con sus 9 elementos, entonces deberán ver cómo configuran cada uno de esos 9 elementos del modelo de negocio, del canvas del modelo de negocio, para, digamos, tener, o sea, desde el punto de vista de cómo elijo a los proveedores, desde el punto de vista de cómo configuro mis actividades de la cadena de valor, cómo relaciono con mis clientes, etc. Algo muy importante, mejorar la registración y aumentar la transparencia. Eso está referido concretamente a dos aspectos. Uno, digamos, definir, ¿no? Y por supuesto calcular y desarrollar todas las métricas que resumen y pueden trasladar y transparentar y representar este esfuerzo de impacto social.
métricas, balance, cuadro de mando y control, y también los esquemas de retribución, incentivo, control, ¿no? La cultura que hay dentro de la empresa. El pacto, como decía el profesor Medina, o sea, liderar una organización con un propósito. El propósito es algo mucho más amplio, más inclusivo. El propósito de una empresa que elabora medicamentos, por ejemplo, es contribuir con la salud de los habitantes, por ejemplo, va a ser más saludable la vida de los habitantes. El corporate statesmanship. Esto es para, me permito, de alguna manera con cierto abuso, ¿no? Esto es un mensaje para los empresarios u hombres de negocio. Como dije hace un rato, los problemas o desafíos globales, los gobiernos no los pueden resolver por sí solos. Entonces, los empresarios tienen que asumir esa actitud y un comportamiento de estadista. O sea, tienen que preocuparse por políticas de Estado que no solo beneficien a su industria, a las empresas, sino que también beneficien a la comunidad. El rol pasivo del empresario o del hombre de negocio, de acomodarse a las circunstancias, si me permiten la expresión, hoy no es demandado, hoy, digamos, conspira negativamente contra el progreso de la sociedad. Y mejorar las prácticas de gobierno, o sea, procurar que las prácticas del directorio, del comité ejecutivo, de alguna manera estén alineadas con lo que es la ética en la conducta del negocio, con la transparencia, con la rendición de cuentas, ¿no? Evitar aquellas prácticas como dijimos, el trabajo infantil, digamos, o de nuevo entre comillas, ¿no? Ustedes lo van a ver en los ejemplos ahí. Elevar la gobernanza del directorio quiere decir excluir absolutamente las prácticas de coima o de soborno como algo regular dentro del empresa. Bueno, lamento, pido disculpas si me he demorado en la presentación, pero le voy a entregar al profesor Medina esta diapositiva y también le voy a hacer llegar, digamos, un documento en donde se habla, digamos, de una manera mucho más concreta, mucho más ilustrada sobre la diapositiva que tenemos ahí, digamos, de cuáles son las prácticas de la empresa para cumplir con ese impacto social. Bueno, muchas gracias y disculpen nuevamente. Gracias, Miguel, muy amable. Ahí, Miguel, si podrías dejar de compartir pantalla, así podamos estar todos juntos. Ahí, stop. Screaming. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro seminario. Ahí está, muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora muchas gracias Miguel. Y bueno, vamos a continuar entonces con Jorge de Magistri. Bienvenido, Jorge. Gracias por la paciencia, por esperarnos. Así que bueno, un poco vamos a cerrar este seminario con las experiencias y las reflexiones de Jorge. Un poco, Jorge es un empresario que desarrolla su actividad acá en Tucumán, en el sector de la construcción. Así que bueno, él nos va a compartir un poco su experiencia. Así que bueno, buenas tardes, Jorge, y bienvenido. Y bueno, un gusto compartir este espacio contigo y bueno, ávidos de escucharte y compartir tus experiencias con respecto a estos lineamientos que nosotros un poco desde la academia ofrecemos, pero con tu experiencia puedes también enriquecernos con todo tu bagaje y la práctica diaria, ¿no? Así que bueno, bienvenido y muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Jorge, perfecto. Sí, bien. Bueno, gracias Marcelo y bueno, gracias a todos los que participan del seminario. Realmente cuando, Marcelo, vos me pediste esto, bueno, traté de ubicarme en a quién estaba destinado, que son fundamentalmente alumnos de administración de empresa. Y bueno, la verdad que dentro de lo que uno puede expresar, tratar de resumir en un corto espacio lo que es la actividad empresaria de una empresa que en principio está orientada socialmente y es lo que trataré de contarles con un poco de nuestra experiencia, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar, se llama Fideicomiso Hábitat, esa es la figura legal
mis 4 hijos participan de la empresa, son dueños conmigo. Nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo, construcción y venta de departamentos en la modalidad en pozo, en construcción y terminados, fundamentalmente aquí en San Miguel de Tucumán. Tenemos algunos otros proyectos, pero por ahora todo está orientado aquí. Como empresa nosotros adherimos a una forma de entender la actividad empresarial y también a una forma de entender la vida, que es adherir a un grupo de empresas que integramos lo que se denomina economía de comunión, que seguramente la semana anterior Agustín les debe haber comentado, pero básicamente, para hacerlo corto y no aburrir, digamos, con la presentación, esto surge en el año 91, cuando la líder de un movimiento ecuménico, que es el movimiento de los focolares, visitando San Pablo, vio la extrema desigualdad que existe entre los rascacielos y las favelas, y realmente esto lo conmovió al punto que se enfermó, y luego de enfermarse y salir, porque le molestó terriblemente esta desigualdad que sucede en San Pablo, pero también en cualquier lugar, incluso aquí en Tucumán, ella imaginó empresas que pudieran resolver esta problemática de la desigualdad, en particular de la pobreza, pero más aún esto que es tan absurdo, que es la desigualdad. Y nos encomendó a los empresarios, porque los políticos, los financistas, van a resolver la práctica. Y no tuvo una intuición de que seamos los empresarios de este tipo de empresas, que somos más de 800, más de 50 aquí en Argentina. Nosotros somos empresas que tenemos que competir en el mercado, tenemos que participar de un mercado como cualquier otra, y la diferencia es que de nuestras utilidades, que primero las tenemos que tener, de nuestras utilidades compartimos una parte de esas utilidades libremente en nuestro entorno, a veces cercano y a veces internacional, mundial. Desde esa línea general que es este tipo de empresas, nosotros vivimos dentro de una cultura que el mundo define como cultura del tener, o sea, le damos más preeminencia en la sociedad en general a la cultura del tener. Nuestra forma de entender la empresa y entender la economía, que vale para las empresas, pero también para las personas, es cambiar esa cultura del tener por una cultura del dar. Y ese dar se manifiesta de distintas formas. Cuando Marcelo hablaba de compartirse, de compartir, ese dar para nosotros es dar en los empleados, en la sociedad, en una persona que tiene una necesidad concreta, tratando de resolver problemáticas que nos llegan, teniendo una mirada compasiva, que no es simplemente una mirada de enternecimiento, sino que prevé una atención, y desde esa atención llegamos a la acción. En nuestra empresa, para darle algunos ejemplos, nosotros tenemos en este momento 80 empleados, empleados registrados del gremio de la construcción, que es un gremio bastante difícil y problemático, y la mirada nuestra se apuntó en tratar de ver estas realidades, identificando problemas de vivienda, problemas de prestamistas que de alguna manera los someten, problemas de educación, problemas de muchas problemáticas a nivel de movilidad, y tratamos de alguna forma, haciendo esta encuesta, de resolver estas problemáticas concretas en el entorno de trabajadores que están con nosotros. Eso por decirles una forma del dar, que sería compartir parte de nuestra utilidad. Y nosotros facilitamos a los trabajadores algunas asignaciones o créditos que no tienen tasa de retorno. También trabajamos con instituciones a las que apoyamos dando
compartiendo y nos compartimos en lo que somos, en lo que somos como profesión, en lo que somos como empresa. Compartimos bienes, compartimos dones, compartimos parte de nuestra utilidad. En muchos casos, como nos dedicamos a construir, las demoliciones, el primer paso para la obra es demoler, y demolemos de forma discreta para poder recuperar los materiales y donarlos concretamente a las personas que necesitan, o concretamente a instituciones que por ahí ese material lo pueden utilizar. Esto que, digamos, es una línea general de esta realidad. En muchos casos el compartir ha sido compartir nuestra experiencia, compartir nuestros saberes para que otros generen lo mismo. Hemos hecho en muchos casos de capital semilla, hemos dado un capital semilla para que se inicien emprendedores. Hemos participado acompañándolos en el proceso, algunos han sido positivos, otros no, porque hemos visto también de la experiencia que no todos están para ser empresarios, y hay veces les tiramos un salvavidas de plomo cuando hacemos que una persona quiera emprender. Estas son algunas de las acciones y algunos de los hechos concretos que nos llevan concretamente a sentir cuando... Bueno, el diálogo es parte de nuestro ABC, el diálogo con el funcionario con el que tenemos que resolver. Me acordaba un diálogo con el director de catastro, que teníamos una dificultad, y fui con toda la honestidad del problema, y él me dijo, mira, tu honestidad a mí me hace cambiar la mirada y voy a probar lo que vos me estás pidiendo. O el gerente de EDET, que de alguna forma los empleados habían determinado un monto para una obra que tenían que hacer para la empresa, para conectarme a un edificio. Hablar con él y ir no al choque, sino tratar de resolver, redundó en una mejora en el precio que nos permitió hacerlo. Y bueno, ese diálogo generó de alguna manera una confianza recíproca, ¿no? Cuando se habla de confianza, bueno, nosotros vendemos unidades de departamento en pozos. Más confianza que eso, porque de alguna manera decimos que vendemos algo que no existe, porque es una promesa de entregarle algo. Y nosotros retribuimos a esa confianza cumpliendo con los plazos y con los niveles de terminación prometidos, y a la vez esta confianza se vuelve de alguna manera en la confianza que tenemos para financiar a nuestros inversores más allá de la fecha de entrega, porque dentro de nuestros objetivos, que también está lo que habló Marcelo, dentro de nuestros objetivos fundamentalmente está resolver de alguna manera la problemática de falta de vivienda y volver en la medida de lo posible generando trabajo genuino, que es lo que venimos haciendo en todo este proceso. En este tiempo de pandemia, desde que empezamos en marzo, a pesar de todo lo que pueda parecer como negativo en este tiempo, nosotros incrementamos el personal de 67 a 80, incorporamos gente, porque tuvimos actitudes que de alguna manera las ventas nos premiaron con esas actitudes y nos permitieron incrementar la cantidad de personal para poder cumplir con nuestros compromisos. O sea, la confianza es una cosa que se retroalimenta en la medida que uno cumple. También se habló de reciprocidad y uno en la empresa podría decir que todo lo que hace a nivel del dar, lo hace sin pensar en una vuelta instrumental, ni con los empleados, ni con la sociedad, ni con la persona que uno le ayuda. O sea, esta es esa reciprocidad de la tercera categoría que hablaba Marcelo, no es esa reciprocidad interesada. Y para ejemplificar esto, en alguna oportunidad nosotros hicimos compartimos la tarea de construir una obra para una institución, y dentro de esa construcción hicimos para la casera del lugar donde hacíamos esta obra, hicimos un dormitorio para ella y para su familia, que estaba destinada a un nietito. Para mí la reciprocidad fue el día de la inauguración, que por supuesto era todo un evento para la institución, en un barrio marginal de aquí de Tucumán.
la hija de esta señora, la casera, me llevó a la pieza y me la hizo ver con los muebles y la pintura, y bueno, ahí yo sentí realmente la reciprocidad por la alegría que significaba para esta persona haber dado este pequeño granito de arena para que esta familia pudiera vivir mejor. En otra ocasión hicimos una obra y después de un tiempo contemplamos una foto de una persona que estaba ahí, de una persona que se estaba rehabilitando socialmente, una adicción, y era una persona que yo conocía, y bueno, sentí en esta foto la reciprocidad de que por ahí me volvía lo que uno gratuitamente se había dado, y había dado en bienes, en capacidades, en dones. Esto para decirles algunas de las cosas que concretamente tenemos como experiencia. En el tiempo actual de la pandemia, bueno, realmente ustedes se darán cuenta que el trabajador y las empresas de la construcción vivimos al día generalmente, y bueno, cuando nos obligaron a aislarnos el 19 de marzo, la preocupación grande era cómo hacemos para sostener a las personas que trabajan con nosotros. Y bueno, ese día anterior, el día 19, recibimos un contrato, un anticipo por una inversión, y este contrato nos permitió, más lo que teníamos de la rueda financiera, nos permitió sostener el pan y lo necesario para estas 65 familias, más las que trabajamos, entre esos nuestra familia y los profesionales y administrativos que trabajan también en la empresa. O sea, todos pudimos sostenernos, y realmente nos dio mucha alegría concretamente hacer esto. Y la vuelta de esto es que a partir de ahí, bueno, la actividad tuvo una mejora notable, y para los que de alguna manera creen que es mi caso, y seguramente muchos de ustedes, es una providencia puesta en evidencia concretamente a partir de lo que el poquito que dimos se convirtió en una gran oportunidad de ventas, de mejoras, y concretamente de este céntuplo prometido, de alguna forma, que nosotros podemos experimentar concretamente, ¿no? También el dar es a veces dar el oído, la escucha. En muchos casos nos ha tocado situaciones dolorosas, porque los trabajadores de la construcción, en general, bueno, si hay ocasión, hay veces, no todos, pero muchos se llevan cosas que no son de ellos, porque ni siquiera hay un delito ahí, es una cuestión cultural. Bueno, realmente yo he vivido muchas experiencias de lograr o de alguna manera darme cuenta de que estaban llevando cosas, dialogar con la situación no se revierta, darles la confianza, y ahí vuelvo al término, la confianza de que se podía recomenzar. Y bueno, la reciprocidad viene en la productividad de esta persona que cuando se le da una dignidad nueva y de alguna manera se le perdona la falta y se vuelve a comenzar, la reciprocidad está en la excelente productividad que genera cuando uno actúa con el diálogo, con la confianza renovada, y la vuelta llega en una mayor productividad, y concretamente a una persona que, si uno hubiese actuado como actuó el mundo, hubiese estado despedida, y a lo mejor en una situación complicada a nivel social y laboral y económico. Esto para, de alguna manera, reflejar algunas de las experiencias en este apretado tiempo que uno tiene. Yo estoy incluso dispuesto a que si alguno después quisiera tener un coloquio, que es otra de las cosas, el coloquio es hacia todas las personas con las que estamos involucrados. Nuestra forma de entender la empresa es no el dinero en el centro, es la persona en el centro, y la persona son los empleados, los socios, los clientes,
Me parece que Jorge tuvo unos problemas de conectividad. Me parece, ¿no? Sí, justo estaba en una época de... Jorge, ¿nos escuchás? Ahí me parece que... Bueno, vamos a tener un poco de paciencia porque estamos en época de mucha conectividad. A mí, un poco para seguir, podrían googlear... a mí me sorprendió mucho el caso de Jorge, por sobre todo cuando yo vi su declaración de misión y la misión de la empresa. Muy interesante, podrían googlearlo y fijarse cuál es la misión de Hábitat, ¿no? Me pareció, me llamó mucho la atención porque compartió esto también como lo propositivo de generar empleo, ¿no? Entonces, en este sentido de estar en el core, pero de entender esto que es una actividad donde se involucran a muchas personas y con un sector o con un brazo gremial y sindical bastante desafiante. Así que, bueno, eso. Interesante. Bueno, no sé si quieren, para aprovechar hasta que Jorge se pueda reconectar, a ver, eh, podríamos un poco ver, escuchar, vamos, abrimos un poco el espacio para alguna reflexión, alguna consulta, algo un poco para compartir. No sé, Gonzalo creo que me dijo que tenía ahí algo para compartir. Ah, Miguel, sí, Miguel. Sí, sí, podés hablar. Ahí sí. Bueno, no, un poco recordando lo que te había comentado por teléfono. Qué lástima que no se haya conectado el señor Jorge. Yo, sinceramente, lo felicito sin duda por su compromiso, pero le pido disculpas, no quiero ser grosero, pero no, esto no va más allá de que la actitud de un buen cristiano. O sea, es decir, no es lo que yo me había referido, digamos, como incorporar el compromiso con la sociedad, con la comunidad en el core business. Entonces, en principio, digamos, dos preguntas le podría hacer al señor Ford. En primer lugar, cuando ellos de alguna forma plantean el negocio de la empresa, tienen en mente ofrecer empleo a personas que viven en zonas, digamos, marginales. Tienen en mente, por ejemplo, de que hoy la vivienda es un problema clave, digamos, un problema clave, y que el costo de la vivienda, sin duda, es algo poco accesible o inaccesible. Entonces, ¿cómo la empresa modela su negocio, ¿no?, para hacer las viviendas más económicas? Entonces, ese sería de alguna forma, digamos, incorporar en la estrategia de la empresa, en el core business, el compromiso social. Cuando ellos de alguna manera modelan su negocio, ¿no?, o piensan en la estrategia del negocio, tienen en cuenta, digamos, las prácticas de construcción que son amigables con el medio ambiente, tienen en cuenta cuánto consumo hacen del agua, cuánto consumo prevén de energía, en qué medida, digamos, eso contribuye a evitar un asentamiento, por ejemplo. Entonces, esas son las preguntas que yo considero que deberían estar en el centro de su preocupación, digamos, por la comunidad, por la sociedad. Entonces, lo que se ha referido, lo cual es encomiable sin duda, porque representa, como insisto, no hay ningún juicio de valor, ¿no?, sino una actitud de un buen cristiano, pero no es el concepto de un modelo de negocio comprometido con la sociedad. El segundo aspecto, y esto es un poco más general, que tiene que ver con el concepto de economía de comunión. La duda que yo tengo con respecto a este concepto de economía de comunión, tal como se lo ha ilustrado acá, es si es escalable.
si es sostenible en el largo plazo y da la posibilidad de concretar economía de escala. Si en este concepto de economía de comunión el crecimiento de experimentos de baja escala, de carácter individual o aislado, va a ser muy comprometido con los costos y obviamente va a haber competidores que van a ofrecer, digamos, productos o servicios a menores costos y su sostenibilidad en el mercado se va a ver comprometida. Entonces, estos dos aspectos yo de alguna manera quiero señalar. Yo creo que el concepto de economía de comunión es un concepto de inspiración muy cristiana, sin duda, en donde las metas de crecimiento a largo plazo, ¿no? Obviamente todos conocemos el pensamiento de su santidad, ¿no? Y sin duda él inspira todo esto. El crecimiento a largo plazo no es una meta, digamos, valedera para, digamos, el pensamiento, digamos, que inspira o que impulsa esta economía de comunión. La gran duda es, al menos lo que yo veo, es que si no hay una meta de crecimiento a largo plazo, la sostenibilidad de la empresa en el mercado se ve muy comprometida desde el punto de vista de no generar esa ventaja competitiva. Bueno, esto era lo que quería de alguna manera aportar a este concepto. Lástima que no se haya conectado de vuelta. Sí, ahí está un poco conectando, Cecil. Hay como problemas de conectividad. Un poco para un poco compartir, Miguel. Bueno, tal vez en aras de la simplicidad, a veces uno en el seminario simplemente podemos compartir algunas experiencias concretas, pero sí hay sustentabilidad del negocio, hay como estas experiencias de la cuestión de la orientación social, tiene que ver también con el core del negocio, ¿no? Porque en realidad, digamos, la empresa, acá está Jorge, ¿no? Pero la empresa es sustentable, está creciendo y hay como una, una sinergia que se va realizando, ¿no? Tanto desde el producto como desde las prácticas, ¿no? Porque en esto, sobre todo son las prácticas de gestión que van sosteniendo el negocio. Jorge, acá, hoy hay problemas de conectividad. Acá el profesor Pero preguntaba, bueno, no sé, Miguel, ¿querés reformular la pregunta? Está Jorge acá presente, un poco para a ver si él te escucha. Señor Jorge, en principio, digamos, mis felicitaciones, yo creo que su conducta es encomiable y su idea de empresa también es encomiable. Mi duda, digamos, haciendo como una suerte de abogado del diablo, es que mi duda es que no es sostenible en el largo plazo. O sea, yo creo que con ese concepto de negocio y la ilustración que usted particularmente ha ofrecido, no veo el negocio, digamos, comprometido con la sociedad en el sentido de decir, bueno, la vivienda es un problema, digamos, con un costo inaccesible, bueno, veamos de plantear un modelo de negocio de viviendas más económicas, veamos de hacer un esquema de financiación de la vivienda que sea accesible para aquellos, veamos de construir en aquellos lugares donde obviamente hay asentamientos que es necesario eliminar los asentamientos, veamos de reclutar la gente, digamos, en las zonas marginales a fin de ofrecer, digamos, posibilidades de empleo. O sea que, sin duda, si todos, digamos, tuviéramos actitud de dar y de compartir, obviamente la sociedad sería mucho mejor. Pero a veces las leyes de la economía son duras y yo considero que si no se tiene en mente una idea de crecimiento, ¿no?, a largo plazo, si no se tiene en mente una idea de economía de escala, ya sea desde el punto de vista del aprovisionamiento o del mismo proceso de construcción, ¿no?, esto plantea mis dudas, ¿no?
sin duda puedo estar equivocado, pero bueno, esas son las cosas que yo quería comentar. Bueno, en principio, bueno, me disculpo porque se cortó el internet en mi casa. A la pregunta sobre la sostenibilidad que plantea el profesor, bueno, concretamente nosotros estamos trabajando en Tucumán hace casi 14 años y le puedo confirmar con la experiencia que nosotros venimos creciendo sostenidamente en todo este tiempo, a pesar de, digamos, de haber dejado parte de las utilidades en algunas situaciones particulares, ¿no? Como idea de empresa y de negocio, digamos, que pueda tener un impacto social, nosotros hemos resuelto situaciones problemáticas de vivienda en nuestros empleados, en otras personas. Hoy estamos pensando no solo dar accesibilidad a las personas que compran un departamento y que tienen un determinado nivel de ingresos, sino que en la evolución hemos conseguido un terreno donde hemos proyectado y estamos prontos a concretar viviendas más económicas, les llamamos viviendas sociales, que concretamente se apunten a algunas problemáticas de personas de menores ingresos, incluso algunos mismos podrían ser nuestros propios empleados. Estamos incluso estudiando la problemática como una forma paralela a lo que por ahí puede significar el Estado, que no alcanza a tener en cuenta estas cuestiones. Nuestra empresa viene creciendo, sosteniéndose a pesar de resignar utilidades. Porque entendemos que esas utilidades puestas concretamente en el dar tienen reciprocidad positiva y a veces se dan en hechos concretos o situaciones concretas como encontrar un mejor proveedor a través de un PIT, recomendaciones del boca en boca, que en lo nuestro es muy, muy común, y muy bueno, es la mejor publicidad. Yo les decía que la confianza se retroalimenta con cumplimiento, y la confianza generada en una persona me trae más clientes y eso me genera más trabajo. Para darle un ejemplo concreto, o sea, nosotros desde la acción que emprendimos con nuestros empleados de sostenerlo, aunque de alguna manera lo lógico en la administración hubiese sido prescindir o suspender los empleados, porque la situación no sabía cómo iba a redundar en el tema de la pandemia. Sin embargo, lo sostuvimos los sueldos, sostuvimos las necesidades, y el premio fue hacer una obra ahora concretada, que es el doble, mucho más del doble de la mayor obra que nosotros hicimos en todo este periodo. Todas estas pruebas que uno va recibiendo, de que uno da la mano hasta de la ciencia económica, porque tiene componentes que uno no necesariamente por ahora les podría explicar. Decirles mi experiencia, que el dar para recibir, para volver a dar, realmente lo podemos firmar como un escribano, que concretamente, al menos en nuestra experiencia de 14 años y de muchas otras experiencias, se vienen dando concretamente. Pero concretamente yo sí puedo decirle que no con poco esfuerzo ni con ninguna dificultad, tengo muchísimas dificultades que las voy venciendo con diálogo, con confianza, con más trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha actitud mía y de todo el equipo, porque en definitiva es un equipo, la empresa, que va en este camino. Muy bien, gracias Jorge. Gonzalo, había levantado la mano, no sé si está Gonzalo. ¿Querías hacer una pregunta o compartir algo, Gonzalo? Sí, profe, acá estoy.
En primer lugar, disculpe al profe Miguel por interrumpirlo en el medio de su disertación y gracias, la verdad que me contestó todo lo que quería que me contesten en el mejor de los sentidos. Sí me expresé mal quizá en esto de que perdían dinero la empresa, es quizás debería haber dicho algo como que resignaban esa maximización de las utilidades. Quizá la duda, el planteo que nos deberíamos hacer como administradores no tendría que ser tanto tendría que estar más en qué hacemos para la responsabilidad social y cuándo lo hacemos, en el sentido de resignamos un poco de utilidad ahora y generamos un cambio que quizás eso nos permita crecer más y generar más beneficios en el sentido amplio de la palabra futuro para nosotros y para el ambiente, o reinvertimos, crecemos y cuanto más quizá estructura tenemos y más influencia tenemos, podemos también influir mejor positivamente en el ambiente. Entonces sería también una cuestión de analizarlo en cada caso particular. Creo que ahí estaría ahora el nuevo desafío de los administradores. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más tiene alguna consulta para Jorge, para Miguel? Un poco en función de lo que hemos presentado. Bueno. No, profe, yo no. ¿Juan? No. No, digo que no tengo Bueno. consulta. Bueno, yo un poco también, aprovechando que están nuestros estudiantes, Jorge, un poco para ir cerrando este espacio también, y vos como empresario, me gustaría un poco consultarte esto. Si vos tenés que contratar, por ejemplo, un profesional, un egresado de la universidad, ¿qué son las cosas, o cuáles son los aspectos que priorizás, que le das valor, que un poco te puede inclinar para contratar a un egresado? O sea, un poco también esta relación de empresario, ¿no? Y que tenés en contacto con los profesionales, un poco para orientar también a nuestros estudiantes que seguro se están ya incorporando al mundo laboral, ¿no? Para ayudarlos en ese sentido. ¿Cuál es tu mirada como empresario al respecto, Jorge? Bueno, la experiencia concreta que uno viene haciendo en el ámbito de la profesión y de la actividad empresarial, cuando se incorpora una persona, cualquiera sea el nivel, sea un profesional o, bueno, en el caso de los que podrían eventualmente ser profesionales para la rama de la administración, la premisa es que este concepto del hombre en el centro esté, digamos, incorporado, o que tenga la suficiente maleabilidad la persona como para que pueda ser absorbido. La aptitud para un puesto, que se refiere, digamos, a las condiciones académicas o de estudio, de capacidades intelectuales, están por un lado y son valiosas, pero mucho más es la actitud para el trabajo. O sea, aptitud y actitud es un poco lo que uno ve, y en lo particular, que tenga la maleabilidad para que en la empresa el hombre sea el centro de la actividad. Y esto me lleva en particular a que, por ejemplo, la rama de la construcción es algo muy concretamente cruel, en que si una persona no rinde, se la despide, porque en principio es más sencillo que en otra empresa, porque tiene el tema del fondo de cese laboral, que lleva a que si una persona no rinde, pueda ser despedida sin un costo extraordinario. Bueno, a pesar de estar eso, yo tengo como principio de que no se despide a nadie. Por supuesto que es un principio que tiene sus excepciones, pero yo siento que aún el peor en aptitud o en actitud puede ser el mejor en algo. La cuestión es encontrar ese don, esa capacidad, y así he encontrado gente que parecía que era en actitud y en aptitud muy malos, y sin embargo le encontramos el lugar. Eso vale para un empleado, para un obrero, pero también para un profesional. Y al menos en nuestro tipo de empresa, que está
como dice el título del seminario, orientado. En este caso nosotros privilegiamos ese tipo de cosas a la hora de incorporar una persona a la empresa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia. También que nuestros estudiantes sepan, bueno, que Jorge está disponible si alguno quiere un poco charlar tal vez con él, o podemos usar la empresa para hacer un trabajo de investigación también, está con esa disponibilidad. Y bueno, agradecer también a Miguel, y después ya le estamos dando la posta a Miguel, porque ya la semana que viene Miguel se va a encargar de este espacio del seminario de actualización, donde va a trabajar sobre la empresa del futuro. Así que bueno, le agradecemos también a Jorge, acá a Carmen que nos acompañó, a Florencia, y bueno, y a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros. Así que bueno, los esperamos entonces para la próxima semana, y con el nuevo seminario que va a estar a cargo del profesor Miguel Pérez. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Jorge nuevamente, y gracias Buenas a noches, todos por profe. participar. Bueno, muchas